Hoy vamos a desarrollar con la ayuda del Señor primeramente un estudio titulado El diezmo y el cristiano, y específicamente vamos a estar hablando sobre su vigencia. ¿Está vigente? Hoy día hay una avalancha de ataques en contra del diezmo. Vemos en las redes muchas personas se levantan y se pronuncian y hacen sus cuestionamientos. Nosotros, la organización Fiel PBs, como ustedes saben, todo lo examinamos a la luz de las Escrituras y lo que está escrito, cómo está escrito, pero hay que hacer un análisis profundo de las Escrituras. En las Escrituras leemos la mujer calla en la congregación. Sin embargo, nosotros no lo tomamos en primera instancia, que las mujeres en nuestra organización no hablan, no predican, no lideran, sino que hicimos un estudio profundo, dimos explicación bíblica, porque si no hay una explicación bíblica, hermano, hay que hacerlo como está ahí en el texto. Pero si el texto no significa a plenitud lo que aparentemente dice a primera vista, entonces hay que darle explicación, hay que tener una visión. Sobre la cubierta de la mujer, nuestra organización hizo un estudio y presentamos las evidencias y las razones por las que las mujeres que oran, que profetizan, que ministran, se cubren. Bases bíblicas. Hoy quiero, con la ayuda del Señor, independientemente de lo que puedan decir otras personas, yo quiero que veamos la base bíblica. ¿Qué dice la Biblia? Ese es nuestro punto. Si la Biblia, si lo podemos probar con la Biblia en la mano, entonces es como lo dice la palabra del Señor. Y yo quiero hoy invitarles a buscar en 1 Corintios capítulo 4, que es uno de los textos claves que vamos a examinar más adelante. Y les invito pues que leamos la palabra del Señor, los primeros 2 versículos, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aleluya. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias que me permites el honor, Señor, de leer tu palabra. Gracias por este tiempo. Permite, Señor, que sea nutritivo para nuestra vida espiritual, que podamos sacar buen provecho, que podamos tener convicción en nuestros corazones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me les bendiga. Pueden sentarse. Y como pueden ver en pantalla, tenemos allí este texto, el diezmo y el cristiano. Y yo lo que quiero que hagamos de entrada, es darle mi conclusión. Te dirá, pero bueno, va a empezar y ya va a dar la conclusión. Si yo lo que quiero que usted vea, en principio, lo que vamos a concluir al final. ¿Qué vamos a demostrar bíblicamente? Yo quiero que ustedes lo vean desde el principio. Lo vamos a probar, lo vamos a examinar, vamos a ver la base bíblica, vamos a hacer un recorrido por las Escrituras, especialmente, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Pero quiero que de entrada ustedes vean esa conclusión. Y también quiero que podamos ver los 5 puntos claves que vamos a examinar en este estudio. Si me permiten el ventiladorcito allí. Fíjese en los 2 textos que tenemos acá antes de entrar. El primer texto de Deuteronomio 6, 4 y 5, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es un amor que nosotros tenemos hacia nuestro Señor, siendo Él el centro de nuestras vidas, y por supuesto un amor que se refleja con el uso de mi mente, con mis fuerzas y con toda mi alma. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Otro texto que también lo vamos a estar examinando más adelante,
Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Son textos que quiero que los veamos de entrada junto con el primer texto que estuvimos leyendo en 1 Timoteo 4, que podamos verlo como una base para nuestro estudio. Estos tres textos quiero que lo tengan en mente como una base. ¿Cuáles son los puntos que vamos a examinar en este estudio? Básicamente van a ser estos cuatro nuestros puntos. El diezmo antes de la ley, el diezmo en la ley, perspectiva bíblica neotestamentaria, evidencia bíblica de su vigencia y una buena administración de la finanza. Esos van a ser mis 5 puntos claves. Y bueno, algunas observaciones finales. Pero yo quiero que ustedes observen lo siguiente. Cuando hablo del diezmo antes de la ley, el diezmo después de la ley, yo no le voy a dedicar mucho tiempo a eso porque necesito el tiempo para centrarme en la evidencia que demuestra que sí está vigente. Realmente ustedes no necesitan que yo les explique a profundidad sobre cómo era la metodología del diezmo antes de la ley y después durante la ley. Pero sí lo coloco allí porque necesito que me dé contexto. Y necesito que ustedes vean, y es lo que realmente quiero con esta secuencia, quiero que ustedes vean que los principios que están antes de la ley, durante y después de la ley, hay una serie de principios universales que se dieron en todas las etapas, incluyendo la dispensación de la gracia. Es decir, yo lo que sí quiero que puedan observar en todas esas etapas es una serie de principios que se repiten, que se mantienen. Eso es lo que quiero que básicamente puedan apreciar. Lo otro, donde más voy a poner énfasis para demostrar la vigencia, porque repito, nuestra organización Fiel PBS sí creemos que está vigente. Y queremos que usted pueda ver la base bíblica, porque no se trata de una imposición organizacional, sino que debe ser una convicción. Los cristianos, hermanos, tenemos que decir, como una vez dijo Martín Lutero, mi conciencia está presa de la palabra del Señor. Si usted no me lo puede probar con la Biblia, entonces no me obligue. Pero si la Biblia lo dice, si Dios lo dice, yo que le llamo Señor, entonces debo obedecer. Ese es mi punto. Entonces, lo que yo aspiro es que usted vea la evidencia sin parcializarse hacia un lado o hacia el otro. Solamente lo que dijo allá en Hechos 17:11, dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque examinaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo lo que quiero es que usted vea la base bíblica, que la examine, porque usted debe tener convicción. No por imposición, como decíamos cuando en el simposio estudiábamos acerca de la cubierta de la mujer, enfatizábamos que no es por imposición que usted debe cubrirse, mujer de Dios, es por convicción. Pero la convicción te la da la Escritura. La convicción te la da el poder ver en la Escritura la base, lo que Dios demanda. Eso es lo que te va a dar la convicción. Entonces, vamos a poner mayor énfasis para la respuesta a nuestra pregunta principal, si está vigente el diezmo para el cristiano, en nuestros puntos, la perspectiva neotestamentaria y en la evidencia bíblica de su vigencia, que ahí en esos 2 puntos, 3 y 4, es donde vamos a pasar mayor parte del tiempo estudiando. Luego vamos a hablar de una buena administración de las finanzas. Algunos consejos. ¿Por qué, hermano? Porque popularmente algunos piensan de que los diezmos se le entregan al pastor. Popularmente algunas personas, hay personas inconversas que ellos quieren ser pastor. Tú le predicas a un inconverso y él te dice, no, pero yo quiero ser pastor. Porque ellos tienen la mentalidad de que el pastor se lo está llevando todo, que a él le lleva, todo el mundo le lleva a él los diezmos. Y eso no es así, eso no es así. Y lógicamente necesitamos que tengamos una buena administración, porque necesitamos cuidar, porque dice en la lista de requisitos de los obispos, el versículo 7 dice que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
los ministros, los que ministramos en la iglesia del Señor y especialmente los que tienen la responsabilidad de administrar los recursos, los bienes económicos, tenemos que hacerlo con una transparencia tal que no caigamos en descrédito y en lazo del diablo. Entonces es importante colocar una nota, porque si es verdad, muchas personas que atacan sobre la vigencia del diezmo están también resentidas por algunas malas administraciones, tal vez porque no hay honestidad o tal vez porque no hay el conocimiento y la prudencia de manejar las cosas con la mayor transparencia, que todos puedan ver y que todos puedan apreciar que todo se está manejando como es digno de gente que profesa piedad. Entonces, bueno, luego tendremos unas observaciones finales, entre las cuales volveremos a ver la conclusión que les voy a plantear ahorita. ¿Cuál sería mi conclusión o las conclusiones a las que yo pretendo que lleguemos? Estas van a ser nuestras conclusiones. Y voy a ponerlas de una vez todas, solamente para leerlas, porque no las voy a explicar ahorita, solamente las voy a colocar como mi conclusión final. ¿A qué quiero llegar al final de este estudio? Primero, vamos a ver que los principios sobre dar, las motivaciones y las actitudes son las mismas en toda la Biblia. Antes de la ley, durante la ley, posterior a la ley, en el tiempo de la gracia, son los mismos principios de dar, las motivaciones y las actitudes. Segundo, Dios es dueño de todo. Nosotros solo somos sus mayordomos. El concepto de la mayordomía es muy importante en toda la Biblia, pero especialmente en el Nuevo Testamento. En tercer lugar, el diezmo, como lo plantea la ley, no está vigente. Escuche bien lo que estoy diciendo. El diezmo, como lo plantea la ley, no está vigente. Sí, diezmamos y está vigente el diezmo y lo vamos a demostrar. Sin embargo, quiero que usted entienda que como lo plantea la ley, no está vigente para el Nuevo Testamento. De hecho, nosotros no lo tomamos, no lo heredamos, especialmente no lo heredamos de la ley. Sin embargo, bueno, eso, como dije, esas van a ser las conclusiones a las que vamos a llegar. Yo solamente se las estoy mostrando. Yo quiero que en el recorrido que hagamos de toda la evidencia, podamos de verdad ir llegando a esas conclusiones. Y al final volvemos a ver esta lista para ver si de verdad pues las hemos demostrado, si de verdad estamos viendo la base bíblica sobre el punto. Por otra parte, el Nuevo Testamento nos inspira a dar con liberalidad y creemos que se toma como referencia el diezmo. El diezmo. El Nuevo Testamento nos inspira a dar con liberalidad. Liberalidad tiene que ver con generosidad. Así como nuestro Señor, de hecho es la tesis que maneja Pablo en 2 Corintios 8, así como nuestro Señor no entregó algo, lo entregó todo, nosotros como mayordomos somos inspirados a seguir el ejemplo de Él, de darlo todo. Por supuesto, tenemos responsabilidades, tenemos familia, pero sí nos inspira el Nuevo Testamento a dar con liberalidad, entendiendo que Dios es dueño de todo y que mientras más dé, no debiera limitarme a un diezmo, debiera ser el diezmo mi punto de partida. Y repito, estas son las conclusiones a las que vamos a llegar. Repito, van a ser los puntos que vamos a ir examinando a lo largo de nuestro estudio. Honrar a Dios incluye la buena mayordomía de nuestros bienes. ¿Escuchó eso? Honrar a Dios incluye la buena mayordomía de nuestros bienes. Ahí no voy a poner tanto énfasis en la mayordomía porque ya lo habré dicho anteriormente, pero sí quiero destacar de que la honra tanto a Dios, inclusive el quinto mandamiento que me dice honra a tu padre y a tu madre, Jesús en Mateo 15 dijo que ese honrar a mi padre y a mi madre involucraba también bendecirlos económicamente. Lo dijo Jesús en Mateo 15. Entonces lo que yo quiero que usted vea, que la honra a Dios incluye nuestro manejo de las finanzas y de nuestra honra con nuestras finanzas. Los ministros debemos procurar ser hallados fieles administradores en la casa del Señor. Que se diga de nosotros, que el Señor diga de nosotros lo que dijo de Moisés. Mi siervo Moisés, el cual es fiel en toda mi casa.
Que Dios diga eso de nosotros, como dice el texto que leímos inicialmente: téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Y dice, es necesario que cada administrador sea hallado fiel. Entonces, de eso es que se trata el último punto, donde hablamos de una buena administración, de una buena gerencia de las finanzas. Algunos tips, algunos consejos, quizás no va a ser exhaustivo, pero sí esperamos de que sirva de motivación para que tomemos las debidas medidas preventivas que nos permitan ser transparentes y que tengamos credibilidad. Porque si no hay transparencia, no hay credibilidad. Y aunque la gente pueda creer, el enemigo puede fácilmente engañar, puede fácilmente confundir, porque no hay transparencia. La transparencia es importante. Entramos en materia. Nuestro primer punto es el diezmo antes de la ley. Y repito, mi argumento en todas esas etapas es solamente que yo lo que quiero es que usted vea esos principios universales que están en cada una de las etapas, esos principios universales que están en cada una de esas etapas. Y yo quiero, hermanos, comenzando por ese punto que tenemos en pantalla, tenemos ahí el pasaje de Génesis 14:18, donde Abraham tiene su encuentro con Melquisedec, luego que viene de la guerra, que liberó a su sobrino, que tuvo una victoria con aquellos reyes malvados, poderosos, y a pesar de que Abraham no estaba tan bien preparado, se llevó fue su gente con pocos recursos, con poco entrenamiento, que era de campo. Sin embargo, nuevamente allí podemos ver que el pequeño, en ese caso vemos que el pequeño David vence a Goliat también. Fue una victoria impresionante porque ellos no estaban ni preparados ni entrenados, pero Dios estaba con ellos y les dio la victoria. Y Abraham, en su encuentro con Melquisedec, no se nos dice, la Biblia no nos da mucha información de Melquisedec, probablemente precisamente porque se va a usar como una figura de Cristo, que no tenía genealogía, o sea, hablando de la eternidad de Cristo. Acuérdense que la Biblia nos dice que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Más adelante vamos a volver a este pasaje para sacarle algunas lecciones. Pero repito, en esta primera etapa yo lo que quiero es que usted vea unos principios universales de dar que están en las Escrituras. Y observamos que Melquisedec le sale al encuentro, les da en su hospitalidad, les da pan, les da vino, y entonces se dice de Melquisedec que era un sacerdote del Rey Altísimo, del Dios Altísimo, y que era rey de Salem. Eso es lo que nos dice la Escritura, no nos da mucha información. Y sin embargo, lo que me llama la atención es que Abraham da los diezmos de todo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, figura de Cristo. Y como dije, más adelante vamos a volver a ese punto cuando analicemos un poco Hebreos 7. Pero lo que yo quiero ver es que Abraham entrega sus diezmos, da por gratitud, por reconocimiento a la soberanía y providencia de Dios. O sea, vemos que hay esa gratitud, ese reconocimiento a la soberanía del Señor. Yo quiero que ustedes observen que en algunos de los casos que vamos a ir mencionando, van a repetirse estos y van a agregarse otros. Pero fundamentalmente Abraham entendió de que porque en ese momento todavía era Abraham, entendió que era imposible que él ganara. Él se lanzó en un rescate suicida. Sin embargo, fue Dios quien le dio la victoria y él entendió que fue Dios. Él estaba agradecido por la provisión de Dios, estaba agradecido por la victoria y reconocía esa soberanía de Dios en su vida. Él lo demostró, lo expresó entregando sus diezmos de todo el botín. Textos como por ejemplo el Salmo 110:4, que como dije vamos a volver a estos puntos más adelante, pero sí quiero que de una vez mantengan la conexión. Dice Salmo 110:4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Esa expresión de que Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, lo vemos también en Hebreos 5:6, en Hebreos 6:20, Hebreos 7:17 y 21. Es interesante porque este sí va a ser uno de los pilares que vamos a usar en el momento que vamos a demostrar la vigencia del diezmo más adelante. El otro caso que lo encontramos fue el caso de Jacob, luego que él está huyendo de su hermano Esaú. Ustedes conocen la historia. Él se acuesta a dormir, preocupado, angustiado con toda aquella presión, y dice que se quedó dormido. Y dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, porque él vio una escalera, él estaba dormido, y vio una escalera inmensa que se apoyaba en la tierra y que se escondía en el cielo, llegaba al cielo, y que ángeles subían y bajaban, y que Jehová estaba en lo alto de la escalera. Y Jehová le hizo una promesa, le dijo, mira, toda esta tierra será tuya. Y Dios le promete unas bendiciones y un propósito, y que Dios no descansaría, es decir, no se alejaría de él hasta que todo eso se cumpliera en la vida de Jacob. Cuando Jacob se despierta, él dice que ciertamente Jehová está en este lugar y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y en ese momento fue donde Jacob no tenía nada. Toma una piedra, que era lo que tenía, probablemente fue la que usó de almohada, y la puso como señal. E hizo un pacto. Y en ese pacto, viendo que estaba en la presencia de Jehová y viendo todo lo que Jehová le había prometido, él dijo, bueno, si Jehová me bendice de tal manera y me provee de tal manera y me da esa estabilidad, de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Nuevamente vemos una gratitud por esa providencia de Dios para con él, una gratitud, y vemos un deseo de honrarle. Y aunque no tenía nada, colocó fue una piedra como señal. Cuando tenga, si tú me bendices, de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Repito, estamos viendo son esas actitudes, esas motivaciones, esos propósitos. El diezmo en la ley. El diezmo en la ley, es importante que destaquemos, en Levítico 27, 30 al 34, se habla de que Dios estableció, ya se incluyó el diezmo como parte de la ley. Y dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. Está hablando de que Dios es soberano, de que Dios es dueño de todo, le pertenece a Jehová, y dice, cosa dedicada a Jehová. El diezmo sería dedicado al Señor en reconocimiento de que Él es el dueño, en reconocimiento de que Él es el soberano. Entonces, Él lo establece allí como ley. Sin embargo, hermanos, yo les decía que nosotros no heredamos la práctica del diezmo de la ley. Y yo les decía que el diezmo, como lo plantea la ley, no está vigente por la siguiente razón. Vea estas, porque el diezmo, hermanos, habían tres formas de diezmo, habían tres aspectos de diezmo. Realmente el diezmo, como lo plantea la ley, estaríamos hablando, algunos sacan la cuenta y hablan de un 23,3%. según una línea de razonamiento, y según otra línea de razonamiento hablan de un 25%. Y era un primer diezmo, que la vemos allí para el sostenimiento de los ministros, y era en Números 18, 21 al 24, y específicamente era para dar apoyo financiero a todos los ministros, sacerdotes, levitas que servían en el templo y en el altar, que servían a los propósitos del Señor. Entonces, ese primer diezmo anual, como está en la parte inferior, la primera era anual, la segunda era anual y la tercera era cada 3 años. Había un segundo diezmo,
que tenía que ver con el templo, con el culto, con las festividades, las fiestas, donde todo el pueblo se reunía para hacerle fiesta a su Dios y para fortalecer esos lazos de familia fraternal. Entonces tenemos allí en Deuteronomio 14, 22 al 27, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. O sea, era un segundo diezmo que, por supuesto, tenía que ver con el templo, tenía que ver con lo que era el culto que se le brindaba al Señor, y tenía que ver también con las festividades, las fiestas. Que las fiestas eran un tiempo donde el pueblo de Israel se unía, celebraba en la presencia del Señor, como quien dice, le hacían fiesta a Dios y fortalecían ese ambiente de familia, de pueblo de Dios. Había un tercer diezmo que era cada 3 años, y es en esa transición donde unos sacan una cuenta de 23,3 y unos sacan una cuenta de 25%, porque los que dicen que en este tercer año no se recogía este segundo diezmo, sino que se recogía un diezmo general, de ahí sacan su cuenta de 23,3. Pero los que sacan la cuenta de que eran el diezmo anual, el segundo diezmo anual, y ese año, tercer año que tocaba este tercero, se le sumaba. Entonces, en un promedio de esos 3 años, entonces sacan un cálculo que sería un promedio del 25%. De esta manera, eso no es importante, solamente es para aclarar el por qué esa diferencia de 23,3% y de 25%. Lo que quiero decir es que ese diezmo, como lo plantea la ley, no está vigente. Porque en ese caso no estaríamos hablando del 10%. En ese caso estaríamos hablando de más. Por lo menos estaríamos hablando de un 20%, un 23,3%. No está vigente y no hay base, por supuesto, para darle, en el Nuevo Testamento, darle aplicación. Lo que sí quiero que usted vea, repito, no vamos a entrar en eso estudio, porque era complicado todo lo que eso, y nos consumiría mucho tiempo, y no es nuestro propósito dar un estudio exhaustivo sobre el tema. Lo que sí quiero que usted vea es que en la ley se reconocía la soberanía de Dios, en el diezmo, en las ofrendas. Se reconocía la soberanía de Dios, se veía a Dios como el proveedor. Se dice que también el sentido de solidaridad, porque ese tercer diezmo, creo que no lo enfaticé, tenía el propósito de ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. O sea, había una proyección social, había una proyección de solidaridad con el necesitado, los pobres, con las viudas, que muchas veces de verdad quedaban a la intemperie. Y en el Nuevo Testamento también tenemos el caso de las viudas. Pablo escribe en cuanto a las viudas y los recursos que la iglesia debe manejar con las que en verdad son viudas, dice Pablo. ¿Recuerdan eso en Timoteo 5, 1 Timoteo 5? Bueno, lo cierto es de que ahí en Deuteronomio 14, 28, 29 nos habla de ese tercer diezmo. Y estamos diciendo, sentido de solidaridad, se daba voluntariamente, porque eso es otra cosa que también es bueno destacar. Muchas personas piensan que el ofrendar y el diezmar lo distinguen, pero hermano, el diezmo era una ofrenda. Aunque el diezmo estaba legalizado, es decir, estaba demandado en la ley, Dios esperaba que los que diezmaran lo hicieran voluntariamente. Sí, hubieron ocasiones en que no diezmaron voluntariamente y no ofrendaban voluntariamente y Dios les envió castigo. Pero debo resaltar de que fue Dios quien envió castigo. O sea, ningún hombre en el Antiguo Testamento, y deténgase aquí porque esto es importante para nuestro estudio más adelante. Observe, ningún hombre, ningún sistema de ley en el Antiguo Testamento implementaba un castigo para el que no diezmara y no ofrendara. O sea, no había la autorización para que los hombres castigaran al que no diezmara.
Eso era entre Dios y la persona. Ellos debían ofrendar voluntariamente sus diezmos. Debían ofrendar voluntariamente sus ofrendas. Y si no lo hacían de la manera apropiada, eso era entre Dios y ellos. Dios era el que iba a darles las sanciones, las disciplinas, los castigos que Él considerara. Resalto esto, hermano, porque acuérdense que los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos, Jesucristo los resumió. Los primeros 4 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te harás ninguna imagen de lo que está arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El tercero: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y el cuarto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Nuestro Señor en Mateo 22:34 resumió esos 4 mandamientos en uno: amarás a Dios sobre todas las cosas, honrarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando una persona del Antiguo Testamento quebrantaba el mandamiento y tenía dioses ajenos, o quebrantaba el tercer mandamiento y tomaba el nombre del Señor su Dios en vano, o blasfemaba del nombre del Señor su Dios en vano, habían leyes que establecían los respectivos castigos para esa persona que había quebrantado esa ley del Señor. Sin embargo, en cuanto al diezmo, usted no va a conseguir donde hubiera una sanción de parte de Israel. Sí, recibieron sanción por no diezmar apropiada y correctamente. Vemos a un Malaquías 3:6 al 11, donde confronta al pueblo en los primeros capítulos, les habla de sus ofrendas, les habla también de sus diezmos y les pronuncia la maldición de Dios, pero eso era algo entre Dios y la persona. Entonces, a este punto vamos a volver más adelante. Quiero también destacar de que era una ofrenda. Sí, estaba en la ley, pero Dios esperaba que lo dieran voluntariamente, que lo ofrendaran voluntariamente. Porque, hermano, eso sería como esto. Yo soy padre, tengo mis hijos adultos. Bueno, mi hija menor tiene ya 35 años. Yo espero que ellos me tengan a mí el debido respeto, la debida honra, que estén pendientes de mí. Yo no creo que un padre tenga que decirle: mire, usted tiene que velar por mí. Usted tiene que traerme la provisión que corresponde. O sea, eso debiera ser, es un deber que tiene el hijo, pero debiera hacerlo voluntariamente, alegremente, porque es honra. La honra tú no la puedes exigir. Yo no le puedo exigir a usted: hónreme, respéteme. La honra, si yo poseo lo que inspire a otros honrarme, o la investidura para que otros me honren, lo poseo. Y usted tiene que darme esa honra de manera natural, de manera espontánea. O sea, mi punto es que Dios esperaba que le honraran con sus finanzas, que le honraran con sus diezmos y ofrendas voluntariamente. Y textos como, por ejemplo, tenemos aquí Levítico 18, 21 al 24, y más adelante vamos a ver otros textos donde también lo dice. Dice: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. ¿Está viendo? Está hablando del diezmo, y está hablando específicamente del diezmo que se recogía para los levitas, para el sostenimiento de los ministros que servían en el altar, que servían en el templo, pero aún dice que ofrecerán, está hablando de algo voluntario, y ofrecerán a Jehová en ofrenda. Era una ofrenda. Estaba legalizado, estaba incluido en la ley, pero Dios esperaba que lo dieran voluntariamente. Perspectiva neotestamentaria. Muy bien, porque yo más o menos calculé dónde iba a ir en cada punto para asegurarme de que voy a dedicar más tiempo en los puntos realmente 3 y 4, que vienen siendo estos dos, 3 y 4. Y quiero que usted observe la perspectiva neotestamentaria. Y quiero comenzar por analizar lo que dijo Jesús y lo que dijeron los apóstoles.
Quiero comenzar por analizar lo que dijo Jesús y lo que dijeron los apóstoles. Y también los principios que se desprenden. Quiero seguir con la idea de los principios, que así como en la ley, así como en los dos casos que vimos antes de la ley, hay unos principios que se mantienen. Pero esto nos va a dar también la base de lo que Dios espera de nuestro dar en el tiempo presente. Tenemos aquí Mateo 6:24, donde nuestro Señor dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Realmente esa es la perspectiva neotestamentaria. Dios es nuestro centro y el dinero es simplemente un recurso, una herramienta. Dios es nuestro proveedor. Todo lo demás son bienes. Todo lo demás son medios. Dios es nuestro proveedor. Todo lo demás son medios que Dios usa. Tu trabajo y todos los medios por los que te llegan las finanzas, es más, tu energía, tu vitalidad, todo eso es gracias a Dios que te provee, Dios que te da vida, que te da energía. Entonces, Dios espera, en el Nuevo Testamento, Dios espera que sus hijos le sirvan a Él. Hay una competencia, hermano. Esta sociedad, en todas las épocas, pero especialmente en esta sociedad posmoderna, hay una obsesión por el materialismo. Tanto tienes, tanto vales. Medio tienes, medio vales. Esa es la filosofía de esta sociedad materialista y que están obsesionadas con el estatus que te da los bienes, una buena casa, un buen carro, una buena profesión, una buena estabilidad. Esas cosas les dan estatus, le dan valor, y entonces el dinero se convierte en su Dios. Jesucristo deja claro desde el principio de que usted no va a poder servir a Dios y a las riquezas, y que si usted no pone el dinero en el lugar donde le corresponde, como un instrumento, como un recurso que muchas veces Dios te lo da para que tú des. De hecho, es la tesis que maneja Pablo en 2 Corintios 8 y 9, lo vamos a ver más adelante, pero es un recurso. Dios dice que Dios te da todas las cosas en abundancia para que des con liberalidad, es decir, para que des con generosidad. Dios espera de que lo vea como un recurso, y yo entiendo de que Dios es el que me provee, que Él me proveyó, y no significa de que hasta ahí llegó y se le acabaron. Él es el dueño de todo, de manera que yo puedo dar, ayudar a alguien, puedo dar para la obra de Dios y saber que el que me dio me seguirá dando, me seguirá sustentando, me seguirá proveyendo. Es esa la perspectiva que vemos en el Nuevo Testamento. Ninguno puede servir a dos señores. Y el Señor dice, no puede servir a Dios y a las riquezas. Yo lo imagino, hermano, como una rueda de bicicleta, imagínelo, como donde usted agarra cualquiera de sus rayos y lo va a llevar hasta el centro. Cualquiera de los rayos que usted agarre en esa rueda de bicicleta, lo va a llevar al eje, al centro, a su eje. Bueno, ¿en qué gastas tu dinero? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿En qué inviertes? Esas cosas, si yo tomo cualquiera de esos rayos y me lleva al centro, y en el centro, si no está Dios, eso que está en el centro es un ídolo. Él debe ser el centro de mi vida. Todo, cómo manejo mi tiempo, cómo manejo mi dinero, cómo vivo mi vida, Él tiene que estar en el centro. Si yo llamo al Señor mi Señor, es precisamente porque Él es el centro de mi vida. Pero muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y entonces les declararé, no te conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque le dicen Señor, pero el Señor realmente no es el centro. Son quizás el dinero, quizás otras cosas, quizás cierta popularidad, quizás las redes, quizás tu celular. ¿Qué consume tu tiempo? ¿Qué consume tu dinero? ¿Qué cosa es el centro de tu vida? Ese es realmente el Señor para ti. Que Dios nos ayude. Y es importante también en este estudio que le pongamos la plomada a nuestras vidas y que apliquemos correctivos.
para que no le escuchemos decir, no te conozco, sino para que me conozca como uno de los suyos. Gloria al nombre de Jesús. Y una de las cosas que quiero destacar es lo que Jesús dijo en Mateo 23:23. Hermano, este texto es muy importante y algunos lo han querido descalificar. Algunos han querido decir, no, lo que pasa es que Jesús habló antes de que se activara la gracia. Algunos dicen que la gracia se activó fue después que él dijo, consumado es. Que antes de esto él está hablando como un judío que seguía y cumplía la ley. Pero no es así, mi hermano, porque si descalificamos este texto con ese argumento, entonces con ese mismo argumento tendríamos que descalificar también los 4 evangelios, porque fueron antes, y tendríamos que descalificar todas esas enseñanzas que dio Jesús, y tendríamos que descalificar también el Antiguo Testamento. Y vamos a ver más adelante que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, lo que quiero que entienda es que no me pueden descalificar. Esto lo enseñó Jesús. Y lo que Jesús dijo allí es muy, pero muy importante. Mire, tenemos en Mateo 23:23 en nuestra versión Reina Valera del 1960, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lo que Jesús confronta, lo que Jesús les confronta a ellos en todo ese capítulo, hermano, si usted lee desde el versículo 1 y lee todo ese capítulo, es una confrontación, un mensaje donde Él los confronta por su hipocresía. De hecho, ahí hay una etapa ahí donde se le dan 8 ayes. Es decir, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y en cada uno de los enunciados lo que les está diciendo es, ustedes aplican pura fachada. Ustedes aplican puro la opinión. Y en el caso del diezmo les dice, mire, ustedes hacen una fachada de que son muy devotos, de que son muy al detalle, que diezman hasta lo más mínimo, pero han perdido de vista lo más importante de la ley. Él dice, no tiene sentido de que ustedes hagan esa hipocresía, ese teatro. De hecho, la palabra hipócrita hace referencia a los actores que representaban un papel delante de una audiencia. Eran actores y hacían toda una actuación, pero realmente cuando se bajaban de allí eran otra cosa, pues lo que ellos realmente eran. Jesús les dijo actores, pero en nuestro tiempo significa precisamente un hipócrita que figura o hace la apariencia de que es muy devoto, de que es muy detallista, de que hace una observancia de la ley de Dios al detalle, pero habían perdido de vista lo más importante de la ley, como dice el Señor, lo más importante de la ley, que era la justicia, y eso tiene que ver con una vida recta, justa, con un trato justo con mi semejante. Y tiene que ver también con la misericordia, que tiene que ver con la compasión, con la sensibilidad. Él les acusó, en los versículos anteriores, les acusó de que devoraban la casa de las viudas. Y en justificación hacían largas oraciones. O sea, hacían una fachada de que eran hombres de Dios, piadosos, porque oraban mucho. Pero cuando esas viudas que quedaban desamparadas, que necesitaban quien las representara, quienes habían recibido una herencia, pero necesitaba quien las representara ante la sociedad, ellos se ofrecían como buenos samaritanos para ayudarla y terminaban ayudándose y quebrando a la pobre viuda. Y Jesús se los dijo de frente porque no le temblaba el pulso. Ahí vemos que les confrontó cada una de sus prácticas. Y aquí en este punto, realmente Jesús está avalando el diezmo. Mire cómo lo dice en esta versión. Dice, ay de ustedes, maestros de la ley, escribas, y fariseos hipócritas, que separan para Dios
décima parte de la menta, el anís y el comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Jesucristo lo que les está diciendo es, no está mal que una persona, y no está desautorizando el diezmo, dice, hay que hacerlo, pero no pierda de vista lo que significa, hermano, y es que en todo en la vida cristiana es así. Si usted lee Mateo 6, el Señor dice, mira, cuando ores, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En Mateo 6 el Señor dice que si tú oras, y les decía a ellos, te paras en las esquinas y oras, dice que ya tiene su recompensa. Sí, su recompensa era el elogio de la gente. Entonces esa es tu recompensa. No tendrás y no esperes una recompensa de Dios. En el mismo Mateo 6 dice, cuando des, que tu mano derecha no sepa lo que da tu izquierda. No toques trompeta, hazlo en privado. Cuando ayunes, no pongas cara de lástima, no demudes tu rostro, no lava tu rostro, sal alegre, porque es un día agradable en la presencia del Señor. No estés buscando que todos se enteren que estás ayunando. No, lo que el Señor está diciendo es que no ayunes, sino que lo hagas sin perder de vista la manera correcta y lo que representa. No es que no ores, sino que lo hagas de la manera correcta. No es que no des al necesitado, sino es que lo hagas con la actitud correcta. No es que no diezmes, sino que no pierdas de vista la misericordia, la justicia y la fidelidad. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, Jesús realmente en este texto avaló el diezmo, dándole ese peso de que debía hacerse. De hecho, el texto dice, esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, es el balance, que no sea pura fachada, sino que haya una armonía. Y antes de pasar al texto, quiero que también anoten allí, no lo puse en pantalla. Anoche estuve trabajando esto y no me dio tiempo de agregar la otra lámina allí, pero sí quiero que agreguen allí estamos hablando de Jesús, perspectiva neotestamentaria. Quiero que anoten allí el de Lucas 18, 9 al 14. Todos conocemos la historia del fariseo y el publicano. Y el publicano oraba en el último puesto allá con el rostro en tierra, pero el fariseo oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres pecadores, diezmo de todo lo que gano. Y allí vemos una actitud arrogante, donde sí daba, pero había una actitud arrogante, de autosuficiencia, legalista. Acuérdense que el legalismo pretende ganar las bendiciones de Dios con lo que hago. El legalismo me hace creer que gano méritos delante de Dios por lo que hago, por lo que doy, y que Dios está como endeudado conmigo, pues porque yo hice, porque yo di, porque yo aporté. Entonces, es una actitud legalista. Esa es la actitud del publicano. Vino ante Dios diciéndole, mire Dios, yo vengo por lo mío, porque mire, yo he hecho esto, y de lo que gano de todo doy. Y tal vez era cierto, pero a él se le estaba pasando por alto las actitudes correctas, porque el diezmo, la ofrenda y todo lo que hago tiene que ser por gratitud, que eran principios que veníamos viendo desde en todos los pasajes que hemos visto. La gratitud, el reconocimiento de su soberanía, el entender que Él es el proveedor. Y como dijo el rey David allá en Segunda de Crónicas 29, él dice, todo es tuyo. ¿Qué podemos ofrecer nosotros si todo es tuyo? Y de lo recibido de tu mano te damos. Eso dijo el rey David. Dice, ¿qué tengo yo para darte? ¿Qué tiene mi pueblo para darte? Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Esa es la actitud correcta. Pero la actitud del publicano era
he ganado méritos. Y dice la palabra, la parábola que Jesús contó, dice que el publicano oraba pidiendo, Señor, dice que su rostro en tierra, no se atrevía a levantar el rostro y decía, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y el Señor nos dice que éste descendió justificado delante de Dios, mientras que el otro, que se creía justo, no fue aprobado delante del Señor. No fue que no fue aprobado, o sea, no fue porque diezmabas, sino porque tenía una actitud incorrecta. El punto es que debemos tener la actitud correcta al dar, y eso es lo que vamos a ver más adelante también. Pero quiero que anoten también este pasaje. Anotaron Lucas 18, 9 al 14, donde está la historia del fariseo y el publicano. Anoten también Marcos 12, 41 al 44, donde está la historia de la viuda que dio todo lo que tenía. Esa viuda no dio un diezmo, esa viuda lo dio todo, el 100%. Pero era poco en comparación con los que venían a ofrecer sus ofrendas y diezmos delante del Señor, que venían a ofrecer, que iban a colocar en el arca, que iban a colocar en el lugar donde se colocaban las ofrendas. Y vemos entonces de que Jesús observaba lo que hacían, como todos los demás, pero Jesús también observaba las actitudes, las motivaciones. Hermano, cuando tú haces algo para el Señor, Dios ve lo que haces y también ve por qué lo haces. Tus motivaciones. ¿Qué es lo que te mueve? Tal vez cuando yo ayudo a alguien, esa persona se beneficia, pero la actitud de mi corazón, el sentirme superior quizás, el sentirme que si soy un buen tipo, una buena persona, el llenarme de cierta arrogancia o de verme simplemente como un medio que Dios usó para bendecir a esa persona. O sea, esa actitud de corazón es importante, hermano, y le añade peso a tu ofrenda o le resta peso. O sea, la calidad tiene que ver con esas actitudes y motivaciones y no por la cantidad, porque en ese pasaje dice que muchos venían y daban de lo que les sobraba. Un factor muy importante es que nosotros debemos sacar nuestra ofrenda, nuestro diezmo como primicia, es decir, lo primero que saco. No le doy al Señor si me sobra y no voy a esperar a ver si de verdad me sobra. No, yo tengo que confiar en que Él es el que me proveyó y yo aparto de una vez a modo de primicia lo primero y mejor parte y la pongo aparte. Esto es de mi Señor. Esa debe ser la actitud. Lo cierto es que estos ricos, estos hombres venían con su bolsa y tal vez venían así con la bolsita de monedas para que todos la vieran. Tal vez el Señor vio y la colocaban y todos veían pues que echaban cuantiosas y a los ojos de la gente esto sí que dieron. Pero aquella viuda, se dice una mujer que estaba en una posición, quién sabe si la dejaron quebrada, así fueron los fariseos mismos, esos que ayudaban a las viudas, quién sabe, no sabemos la historia de esa viuda, pero lo cierto es de que esa viuda dio todo lo que tenía. Dios vio, el Señor vio su corazón, su amor, su actitud, y no estoy diciendo que usted tiene que darlo todo. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que debe hacerlo con la misma actitud que lo hizo la viuda. Por gratitud, por adoración, entendiendo que Él es mi proveedor, que Él es el soberano, dueño de todas las cosas. Eso, mi hermano, es importante. Y esto debemos destacarlo, mis hermanos, porque es la actitud y es el énfasis que Dios espera ver en nosotros según la enseñanza del Nuevo Testamento. Otro texto que también me gustaría que anoten allí es la de Mateo 22:15. Repito, estos textos no me están hablando propiamente del diezmo. No me están hablando propiamente del diezmo. En el caso del publicano sí se menciona. Doy diezmo de todo lo que gano. Pero en estos casos lo que estoy hablando es de que eso que ofrendo, sea mi ofrenda o mi diezmo, eso que doy a Dios, debe tener esas actitudes. Yo estoy tomando ahorita esos principios, esas actitudes que debemos tener al dar para Dios, para su obra.
Otro texto, anótelo allí también, es el de Mateo 22, 15 al 22, donde estas personas empezaron, los fariseos, los escribas, los saduceos, empezaron a pensar cómo hacemos para atraparlo con una palabra. Y se armaron una estrategia donde le hicieron una pregunta: ¿es lícito, es correcto dar tributo al César? Ellos pensaron, lo tenemos arrinconado, porque respondiera lo que respondiera, Jesús se iba a ver en un problema. Primero, porque ya ellos se habían puesto de acuerdo con ciertas autoridades, inclusive que estaban por allí. Estaban alertos. Dice el texto que se habían puesto de acuerdo con ellos. Si Jesús decía, como se supone que tenía que responder el Mesías, no, Señor, no le den impuestos, tributos al César. Si él hacía eso, bueno, lo atacaban de una vez, quizás lo arrestaban de una vez y no había llegado su hora. Esa era parte de su plan. Pero si Jesús se acobardaba porque sabía que estaba pisando un terreno minado, estaba en su razonamiento, y les decía, sí, denle. Entonces lo desacreditaban su imagen como Mesías, porque ¿qué clase de Mesías es este? Que nos está diciendo que le demos impuestos a ese gobierno gentil, en vez de venir a liberarnos, nos está diciendo que sumisamente entreguemos nuestros tributos. O sea, respondiera lo que respondiera, Jesús se iba a ver en aprietos. De manera que en su mente él estaba arrinconado. Sin embargo, Jesús les pidió, muéstrame una moneda, y le pasaron una moneda. Y dijeron, ¿de quién es la inscripción que está aquí? Del César. Ah, bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ellos mismos, bueno, estos señores pensaban que tenían a Jesús acorralado. Pero cuando Jesús les dijo, si esta moneda tiene la imagen del César, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos mismos salieron maravillados. ¡Wow! Esto fue una respuesta salomónica, porque lo teníamos. Eso creían ellos, que tenían al maestro entre la espada y la pared. Qué arrogancia la de los hombres, creer que pueden llevarle ventaja a Dios. Hermano, Dios es Dios soberano sobre todas las cosas. Pero yo quiero que usted observe en esta escena de que Jesús claramente dijo que debemos dar a Dios lo que es de Dios, que debemos estar conscientes de que debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Jesucristo avaló que sí es un deber cristiano, que sí es un deber del pueblo de Dios honrarle con sus finanzas. Dijo, sí, como ciudadanos, hermano, mire, en la ley mosaica, y pasé por alto decirlo, de hecho, bueno, creo que lo vamos a tocar más adelante de todas maneras, pero en la ley mosaica había tres aspectos de la ley. Estaba la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. Bueno, aquí tenemos que el Señor está diciendo que tenemos un deber de pagar nuestros impuestos, de cumplir con nuestro deber como ciudadanos. Nos dice que debemos cumplirlo, y eso nos lo respalda el apóstol Pablo en muchos de sus escritos, entre ellos en Romanos 13. Y en Primera de Pedro también lo dicen, Primera de Pedro, si bien recuerdo. Lo cierto es de que hay un deber como ciudadanos de pagar nuestros impuestos, pero también hay un deber como cristianos de contribuir para la obra de Dios. Y eso está implícito en este pasaje. Quiero, por otra parte, y estamos analizando esa perspectiva,